Aquí comienza Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Hola, hola, buenos días, Haxameas, ¿cómo están? Bienvenidos, me da mucha alegría volver a encontrarme con todos ustedes aquí en Radio High FM High 96.3, dando inicio a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Como ustedes bien saben y como lo dice la cortina que me presenta, es un espacio creado para poder dialogar, pensar en voz alta, reflexionar, intercambiar ideas con personas, personalidades, personajes, dicho con respeto y entre comillas, de nuestra sociedad que con su trabajo, su saber y sus ideas nos ayudan para que estemos cada día mejor. Este programa, también ustedes saben, como cada domingo, es posible gracias al trabajo en la producción de Luciano Stillman y Martín Fuentes, y en la producción, como es cada domingo, Gustavo García, que hace posible que la comunicación llegue de la mejor manera y la forma más clara que podamos imaginar. Así que dicho esto, dada la presentación, comenzamos con Conversaciones que Inspiran, con la editorial de cada domingo. Este editorial, este domingo, obviamente que nos tiene que dar optimismo, nos tiene que encontrar más ilusionados, nos tiene que encontrar inclusive más relajados, no solo a los judíos, sino a toda la sociedad mundial, a partir de lo que todos sabemos, que se alcanzó un acuerdo de paz firmado entre Hamas e Israel, Israel y Hamas, eh, iniciado, inspirado en el presidente de Estados Unidos, Trump, y que todos los presidentes del mundo han celebrado y acompañado y han emitido mensajes importantes, optimistas, anhelando que esto sea el comienzo de una etapa realmente de paz para todos nosotros. Obviamente que nuestro deseo, nuestro corazón es que todos los rehenes, los secuestrados, vuelvan a casa. Esto fue lo que nos ha motivado en estos 2 años y nos ha tenido a todos, los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo, unidos en las calles, en las redes sociales, pidiendo, rogando y protestando. Posiblemente ya a partir de los próximos días dejemos de usar este símbolo que nos acompañó estos 2 años, pasa a ser un recuerdo de nuestro compromiso social. También dejaremos quizás de usar esta medallita que todos tenemos, que dice nuestro corazón está en Gaza. Esta que yo tengo me la entregó pocos días pasados, el 23, del 7 de octubre del 23, el mismo embajador de Israel. Pero bueno, yo creo que junto con el optimismo que tenemos, hay mucho para seguir pensando, para seguir dialogando, reflexionando y estar alertas. Y yo me voy a remitir a cosas acá en la Argentina. Venimos de semanas de muchísimos actos que ponen de manifiesto el antisemitismo que habíamos visto reflejado y actuar impunemente en el mundo. Lo vimos en la Argentina. Lo vimos la semana anterior con los chicos cantando que iban a quemar judíos, la escuela de secundario en Bariloche, que volvían de viaje de egresados. Lo hemos visto con el atentado atroz que vivió una chica judía en Palermo cuando un antisemita, un vecino, le tira un fierro estando ella con su bebé e insultándola por ser judía. Y lo hemos visto desgraciadamente nuevamente en el Congreso Nacional con el discurso ferozmente antisemita del diputado de Loredo, que bien salió a contestarle en su momento la diputada Sabrina Ahmedchet, a quien vuelvo a reconocer públicamente. Yo digo que todo esto nos tiene que llamar a la reflexión y a estar alertas. El acuerdo de paz, bienvenido sea, es un primer paso. Posiblemente sepamos de no beligerancia por un tiempo y espero que sea largo, pero de lo que seguramente vamos a seguir sabiendo del antisemitismo.
soy un convencido que el antisemitismo que se mostró abiertamente a partir del 7 de octubre está arraigado en nuestra sociedad. Y frente a eso tenemos que estar alertas. Y frente a eso se impone un enorme desafío a las instituciones judías de la Argentina y del mundo. Pero yo voy a hablar de las instituciones judías de la Argentina. Obviamente que no son responsables ni son culpables del antisemitismo, obvio que no. Y obviamente yo no soy quien para juzgar, pero mi recorrido profesional y mi activismo a lo largo de los años sí me permite reflexionar públicamente y aceptar que en algo hemos fallado con todos los programas que se han dado en la educación a través de los años. Y que todos vemos un relajamiento. A todos en nuestras casas, en nuestras familias, nos toca escuchar a los jóvenes, fundamentalmente a los jóvenes, con un enorme desconocimiento de la historia judía. Vemos muchísimos jóvenes comprometidos, pero vemos muchísimos jóvenes indiferentes. Y la indiferencia me preocupa y me asusta. Yo asistí, como tantos otros, a los 2 actos que se hicieron en homenaje a estos 2 años de la tragedia que representa el pogrom hecho por Hamas y que a lo largo de la vida lo vamos a seguir recordando. ¿Cuántos estuvimos en Parques Centenarios el 30 de septiembre? ¿3.000? ¿4.000? Seamos optimistas, ¿5.000 judíos? Y el 7 de octubre, cuando los familiares autoconvocados llamaron al recuerdo en Parque Centenario, en un lugar que siempre se convocaron, ¿cuántos fuimos? ¿400? ¿500? ¿Quieren ser optimistas? ¿1.000? Ese es el activismo de la comunidad judía. Era Sukkot, es cierto, las instituciones judías no podían acompañar. Pero vamos, la mayoría de los dirigentes de la comunidad judía no son observantes. Podrían estar acompañando en forma individual y no hubiesen pecado en absolutamente de nada porque sé que todos ellos en su vida personal estuvieron trabajando y estuvieron haciendo un montón de cosas, no estuvieron encerrados en sus casas. ¿Por qué no acompañaron? ¿Por qué no se los vio? Se educa con el ejemplo. Los que trabajamos en la educación formal y educación no formal sabemos que se educa con los contenidos, se educa con las formas y se educa con el ejemplo. Vuelvo a decir, no soy juez, pero sí soy parte. Soy parte de esta comunidad que la quiero ver activa, que la quiero ver orgullosa. Hablando de orgullo, en ese mismo acto yo lo posteé, y esta es una referencia personal. Me encontré con 2 compañeras de mi escuela primaria, Claudia Feierreisen y Silvia Becasis. Las 2 siguieron después la carrera de Morot, una en Canet, de Jardín de Infantes, la otra en escuela secundaria. Nos encontramos los 3 en este acto en el Parque Centenario, con el mismo afecto, con la misma alegría de cuando compartíamos hace más de 50 años atrás el estudio en la escuela, en el Schule Weizmann. Y cuando me fui a casa, me quedé pensando en ese encuentro y entendí que mucho le debo a la educación judía y a esa escuela Weizmann de aquellos años que obviamente me dio mucho sustento en mi identidad, en mi formación y en mi militancia, y a ellas 2 que estaban conmigo. Creo que esa historia de compromiso, esa historia de formación, esa historia de estar todos juntos en comunidad, las instituciones, la dirigencia comunitaria tiene que volver a mirarla, tiene que volver a estudiarla y tiene que tener la imaginación para en el tiempo actual volver a ser líderes y poder tener las respuestas que se necesitan en este tiempo presente y en el tiempo por venir, donde el antisemitismo y el antisionismo no va a dejar de desaparecer. Nos metemos en la conversación de hoy, me da muchísimo placer el invitado que tenemos, que es un amigo, y es un personaje, dicho con mayúsculas, que recorre la historia de la comunidad, altamente conocidos por todos, y que está acá invitado, ¿por qué? Porque el pasado 10 de octubre, el viernes
pasado, en Argentina se conmemoró, se celebró el Día de la Danza en recuerdo a los dos bailarines excelsos en ese momento del Teatro Colón, que murieron en un accidente aéreo yendo a Uruguay, el avión cae en el río, Norma Fontenla y José Beglia. y Beglia. y Beglia. Se me fue el nombre. Entonces, esa es la excusa y el motivo para hablar del Día de la Danza. Entonces, como invitado está el profesor, coreógrafo, director artístico, Alex Kurland. Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos, por invitarme. No, invitarnos, porque con vos hay toda una No, historia, está una bien. serie de personajes importantes. Está bien, de verdad. Así que bueno, nada. ¿Cómo estás? Aquí estamos. No, estoy muy bien. Estoy muy bien. Antes de meternos en tema, ¿qué te motiva o cómo te encuentra? ¿Vos viviste en Israel? ¿Tenés familia en Israel? ¿Estuviste a lo largo de estos 2 años presente en toda manifestación, en las redes sociales incluso? ¿Cómo te toma este momento del acuerdo de paz y la pronta liberación de los rehenes? Yo diría que estoy casi feliz. Voy a estar feliz cuando estén todos en sus casas. Estos 2 años fueron sumamente dolorosos, sumamente movilizantes. Tener que discutir y enfrentar ideas que eran realmente terribles de gente que obviamente es opiniones que salen desde una profunda ignorancia, creo yo. O sea, sin entender de qué estamos hablando, sin entender, tirando consignas vacías. Y me parece que en realidad lo más importante hoy por hoy, después de 2 años, que esto influyó terriblemente en el mundo, porque empezó a saltar el antisemitismo contenido por un lado, y en Israel también, dentro de la población, que hay una profunda ruptura entre personas que piensan una cosa, que piensan otra, gente que trabajaba y que dejó de trabajar, gente que está en el ejército hace 2 años, que ya lo terminaron, que son militares, reservistas y que siguen estando. Yo creo que va a llevar mucho tiempo en Israel para que la sociedad pueda volver a rearmarse de una forma normal. Dicen los especialistas en tema de trauma y que analizan a Israel, que obviamente todas las milhamot, todas las guerras dejaron sus consecuencias severas, pero que esto que sucedió, la herida va a tardar muchas generaciones en cicatrizar por lo que fue el pogrom, lo que sucedió aquel 7 de octubre y todo lo que vino después marcó más allá de lo político, marcó una herida humana en la sociedad que va a tardar muchas generaciones en curar. Hay una profunda herida dentro de la sociedad israelí, una profunda herida. Con demandas, obviamente me queda claro que los responsables de esto fue Hamás y todo, pero a mí estoy hablando acá personalmente, especialmente cuando veía que explotaban los Viperim que el Mossad había puesto con Hezbollah y de verdad que no es que me producía alegría, sino me preguntaba, con toda esta información, con toda esta cosa secreta, ¿dónde estaban el 7 de octubre? ¿Cómo nos pasó lo que nos pasó? ¿Cómo pasó todo esto? O sea, nada, uno tiene... Yo, en un recorrido, viste, que pasó por la escuela judía, por movimientos juveniles, por haber ido, no movimientos, yo estaba en Dror, nada, hice Aliá, y todo mi garín, como otros garinim previamente que habíamos hecho Aliá, fuimos a Kisufim,
Y Kisufim es uno de los kibutzim que está en una línea de 10 kilómetros, Niroz, Nirim, en Ashlosha y Kisufim. Me acuerdo, nosotros trabajábamos en el campo y el Gader, el alambrado, era de este lado, Berisrael, del otro lado era Gaza. Y decís, bueno, en todos esa línea. Y qué loco, porque esa línea de kibutzim, como todos los kibutzim que están en el sur, eran pioneros con gente sumamente comprometida con los derechos humanos, con la paz, sumamente comprometida. Y de muchísimo intercambio con la población palestina. Todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, anhelemos que este sea un comienzo de construcción positiva. Sheyeh Tov. Bueno, nos metemos en el tema por el cual te convoqué, la danza. Vos sos, ¿cómo te definís? ¿Coreógrafo, director artístico, more, maestro? ¿Cómo te definís? Y depende de la situación de todo un poco. La formación más importante que yo tuve fue en lo que tiene que ver con la danza y el montaje coreográfico, el concepto de composición. Después... ¿Dónde estudiaste danza? A ver, contanos esa historia. Yo empecé... Esto es conversaciones que inspiran. Sí, la idea es inspirar a otros. A mí siempre me encantó bailar. Siempre me encantó bailar. Obviamente... Había momentos donde si vos decías que bailabas era este tipo. O sea, yo bailaba desde que tengo 14 años, tomé clases de danza y me acuerdo que uno de mis maestros en el tiempo que estuve fue Oscar Araiz, que después las vueltas de la vida, cuando estuve en el Centro Cultural Haroldo Conti, me lo encontré muchas veces, hizo muchos trabajos con nosotros en el Centro Cultural. Y volverlo, viste, como maestro, tenía 14 años, 15. Maestro de maestros. Maestro de maestros, fue director de la Compañía de Danza Nacional de Suiza, de Ginebra. Un maestro, viste, con la humildad del gran maestro. Porque... Pues fíjate, danza contemporánea estudiabas. Yo empecé con todo el tema de danza contemporánea, que estaba apasionado. Y después, cuando estaba en la TNUAN, en el DROR, todo, empecé, apareció el tema de Rikudim, y me encantó. Qué época de gloria. Estamos hablando de los 60, 70, qué época de gloria, sí, ¿no? Sí. De Rikudim, la danza tradicional israelí. De hecho, me acuerdo que yo... La primaria la hice, vivía en la provincia, vivía en Olivos, cuando era chico, en el partido de Vicente López. Entonces, yo iba a la mañana al Colegio del Estado y a la tarde iba al Shule, que era el Sholem Aleichem de Florida. Y después el Sholem Aleichem de Florida. Y los sábados iba a la TNOA, que era un kener, una casa vieja donde nos encontramos ahí, que quedaba cerca del Shule. El famoso centro juvenil, la casa donde nos encontrábamos todos, los mismos que estábamos en el Shule, nos encontrábamos después ahí. Claro, eso era los sábados y los viernes era Kabbalah Shabbat. Claro. Y bueno, y a medida que fui creciendo, hice toda la carrera en la TNOA y no dejé de bailar, pero después dejé el tema de la danza contemporánea porque era difícil. Era una cosa, estaba cerca de San Isidro y yo me iba a Villa Crespo, donde era Madrid, viste, en el Sholem Aleichem Central. Pero seguí bailando y después... ¿Y dónde estudiaste danza hebrea, danza judía, Rikudim? ¿Dónde te especializas? En Israel, cuando yo fui, hice alía, de verdad que en ese momento no había, y yo hice alía en el 74, a ver, ya te digo, 74, 74, principios del 75, por ahí. Yo bailaba y cuando llegué a Israel fui al kibutz, o sea que las cosas que hacía en el kibutz seguía bailando. Y después cuando estudiaba danza contemporánea también participaba de las Arkadot y yo iba aprendiendo todo y me metí en algún curso de Rikudim. En ese momento no había grandes ulpanim de Rikudim, era muy
muy temprano, pero conocí a coreógrafos y a directores de danza israelí que no eran solamente, porque muchos de ellos venían también del palo de la danza contemporánea. Especialmente había un gran coreógrafo que marcó toda una historia, Jonathan Carmón, que tenía un ballet y que si uno ve las coreografías de él, tenía lo especial y lo concreto de la danza israelí, pero con un estilo contemporáneo de lo que iban haciendo. No era así tan estructurado, sino que se dejaba llevar en todo lo que tiene que ver con lo coreográfico y con coreografías, con todo con temáticas que tenían que ver con la guerra, que tenían que ver con los pescadores, y tenían que ver, o sea, todo era Yo muy recuerdo, fluido. o sea, de esos años, yo hablaba antes del Schule, de mi experiencia, pero recuerdo los años del Schule en la escuela primaria, los años en el Kinderclub, los años en el centro juvenil, los Rikudim, los bailes, estaban presentes permanentemente. No había acto festivo donde el baile judío esté presente. Se comenzaba o se terminaba siempre las actividades del centro juvenil con grandes arcadot, con el famoso por los caminos que daba inicio. Después vinieron los grandes festivales de Rikudim. Apareció el Festival Dalia, que movía miles y miles. Se hacía cada año en otro country de la comunidad, otro club, en hebraica, en Akoa, en Maccabi, alternadamente. Movía miles de personas de jornada de todo el día. Los cuerpos de bailes, que vos te acordarás más, vos fuiste director de... ¿Fuiste de Akshama? No, Gilboa en Akoa. Pero estaba Gilboa, estaba Akshama, estaba Darkeinu, hebraica, Akoa, Maccabi, y había tantos en todas las instituciones. Sí. ¿Qué pasó que fue tan buena y qué pasó que esto se fue diluyendo? En principio, te voy a decir, viste, o sea, desde Darkeinu se abrió muchísimo. Darkeinu fue el grupo de baile de hebraica por excelencia. Y de ahí salieron muchos profesores, coreógrafos. ¿Vos bailaste en Darkeinu? Yo bailé en Darkeinu. ¿En el primer Darkeinu? En el primer Darkeinu o en el segundo Darkeinu, ¿viste? Porque en el primer Darkeinu hacía más que nada en Rikudim, que eran... A ver, la coreógrafa, que es otra maestra, que a mí me marcó, se llama Carol Jaffa. Carol era muy especial, entonces ella venía de una formación folclórica europea, entonces había baile búlgaro, baile ruso, baile rumano, baile... que en realidad la base de la danza israelí está ligada a las aliot que llegaron al país y que no había un baile particular, sino que se tomaban los bailes con los estilos de los países donde llegaba la gente. Esto es lo rico también, las comunidades judías en el mundo siempre fueron integrando la cultura y le fueron devolviendo a la cultura de sus países. Exactamente, y ahí fueron los festivales que se venían haciendo. Recuerdo una maestra también, Gurit Katman, que fue una de las creadoras de los grandes festivales y era estudiosa del folclore israelí, especialmente lo que tenía que ver con la danza. Y bueno, yo recuerdo que a partir de ahí todo tomó otra característica, porque había una estética de la coreografía y una estética del movimiento. Entonces, a ver, Carol, no todos los que entraban en Darkeinu, ¿viste?, eran gente que se había formado en la danza, sino que se fueron formando, y todos compañeros muy talentosos, pero yo tengo el recuerdo que antes de esto era en Darkeinu, pero también en Gilboa y en Regesh y en todos los... Vos tenías con una profesora de técnica de danza, tenías técnica de danza contemporánea, la posición. Entonces, si el ensayo duraba 4 horas, 2 veces por semana, 4 horas. Pero aparte de esto, tiene que ver con lo que yo dije en la editorial. Había todo un trabajo institucional, un proyecto de institución que decía, esto es importante, porque amalgama gente, porque atrae gente, atrae juventud, y aparte porque nos representa, nos da identidad, que muchas comunidades, colectividades lo siguen sosteniendo. Sí. Creo que hoy la comunidad colectiva ucraniana, con sus
cuerpos de baile son los más grandes que hay en este momento, ¿no? Son bárbaros. Pero me parece que es esto que hablábamos, yo te decía, ¿por qué se cae? ¿Por qué se deja? Porque por otro lado hay un movimiento hacia el baile contemporáneo de danza de las jóvenes, lo ves permanentemente. Pero ¿por qué en la comunidad esto se va perdiendo? Yo no, te digo, no estoy muy metido en este momento comunitariamente, pero hace poco como docente del Tarbut. Yo sí, pero yo voy a ir un poco más atrás. En el 76 yo viví en Israel, fue el golpe militar. Las familias necesitaban que sus hijos estén en espacios contenidos, las familias judías en especial, no estoy hablando. Y el boom que empezó a salir del tema del Rikudim y todo esto fue en todo ese momento que estuvo muy ligado a lo que fue la dictadura militar. La gente iba a las instituciones judías, era un lugar de espacio de contención, no se entraba, no era caminar por la calle que te piden documentos si no tenés y se arma. Fue la época que las instituciones judías pasaron a convertirse en centros comunitarios. Eran centros comunitarios y ahí fue la época donde empezó a florecer el movimiento de Rikudim. Y aparte, pero con todas, porque viste, toda la cosa de la técnica en lo que vamos a bailar y las raíces del folclore israelí, todo eso estaba ligado a un momento donde se formaron como como shtetls dentro de cada una de las instituciones. Pero el peso de la identidad, por eso digo, lo comparo con este tiempo. Frente al antisemitismo hoy, las instituciones tienen que volver a dar respuestas invirtiendo con la cabeza, con ideas y con dinero para poder volver a formar y acompañar ese temple judío que te dé seguridad. Sí. Y, viste, en este momento, o sea, durante mucho tiempo en las escuelas había Rikudim. Vos tenías en la primaria, en la secundaria, tenías Rikudim. La gente bailaba, la gente aprendía Rikudim. Después se iban a los clubes, los sociodeportivas, y ahí seguían y se armaban compañías de danza, el Leakot, viste, o sea, era todo muy... y aparte, nada, el judaísmo pasaba por los pies, y era todo el contenido, era puro, ¿entendés? Porque vos estás bailando los bailes de Israel, y por ejemplo, Carol, que corregía exactamente cómo era el paso teimaní, no es así, es así. Y ahí hay que hacerlo. Y vinieron coreógrafos israelíes a Argentina. Claro, decís así y lo contás y lo estás viviendo. Fue un tiempo feliz. Fue bárbaro. Escucha esto. Algunos recuerdan su infancia, otros un hecho trascendente en su vida. Un día soleado o aquella tarde de verano. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, la anécdota más inspiradora. Pusiste cara de sorpresa, ¿no? Sí. Esto, tratamos de inspirar a la gente. Vos estás contando de ese tiempo feliz y lo estás viviendo. 1, 2, 3 anécdotas cortas que decís, bueno, esto me viene a la cabeza permanentemente, me viene al corazón, lo siento permanentemente, fue fundante en mí. A ver, es decir, cuando yo estaba bailando en Darkeinu, era gente que, ¿entendés? Carol era muy especial. Darkeinu, cuerpo de baile de hebraica. Sí, era muy especial. Yo creo que yo aprendí, más allá de haber aprendido mucho de ella, todos aprendimos mucho de ella, una maestra. Entonces, el momento, viste, marcaban así toda una cuestión de lo que eran los pasos de la coreografía, cómo era el cruce, etcétera, 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 el tema, cómo se desarrollaba. Y después había que hacer la puesta. Entonces, digamos que eran 30, pero bailaban 20. Y había que elegir a los 20. Entonces uno miraba y decía, si no me elijan a mí, yo me mato. ¿Entendés? Aparte del mundo de egos, ¿no? Artistas. El ego, ¿viste? ¿Cómo va a bailar ese, viste? Que me estira la pierna, ni se acuerda que viene. Y tengo el recuerdo, cuando yo entré en Darkeinu,
había estado Giora Catmón haciendo un curso con todos nosotros y Darkeino ya existía. Entonces, en el momento cuando Carol hace la apuesta de una coreografía para entrar, ¿viste? Ella, me acuerdo, hora EMEC, me acuerdo cómo se llamaba, era una hora que tenía 4 partes, me dice, bueno, acá acá vos, aparte ella no había perdido nunca el formato americano, ahora vos podés, acá vos estás, vamos acá, ya, Alex, ponete acá. Cuando dijo, Alex, ponete acá, yo dije, chao. Ahora sí, me convertí en bailarín. Pero y la sensación esa de bailar y el público y todo. Las presentaciones eran en el Teatro Ya a sala llena. Era el Teatro Ya a sala llena, después en los festivales, después empezamos, porque incluso yo con Gilboa empezamos a viajar al exterior. Gilboa de Acoas, que también era un grupo muy importante y fue creciendo en la medida. De hecho, una de las razones por la cual yo dejé Darkeino, no porque no me gustaba bailar, todo lo contrario, sino porque un momento donde invitaban a bailar a Darkeino y a Gilboa. Entonces yo era o director o era bailarín. Y se empezó a complicar las cosas. O sea, ¿vos compartiste tu tiempo de bailarín en Darkeino y director de Gilboa? Sí. Difícil, sí, claro. Era difícil. Fue más difícil cuando Gilboa creció. Entonces, viste, íbamos a bailar, nos invitaban al mismo lugar. Entonces yo tenía que bailar y me preguntaban algo, los chicos, viste, los bailarines, yo digo 2 segundos, tenía que bailar, terminar de variarse, entonces no podía estar ni concentrado en una cosa ni en la otra. Entonces dije, este es el momento de decidir, no se puede. ¿Te costó dejar el baile para ser director? A ver, me costó durante un mes, ¿entendés? Era que extrañaba. Pero, viste, fui descubriendo, aparte de estudiar, viste, en composición coreográfica en el Teatro San Martín, con una maestra, Ana Itelman, y otros personajes de la danza, fui encontrando, viste, y enamorándome de las historias que podía contar bailando. O sea, por ejemplo, a ver, por ejemplo, yo monté una coreografía que tenía que ver con la salida, estaba ligada a la Shoah y a la creación del Estado. Entonces tenía una primera parte que era, viste, incluso estaban vestidos de negro. Era el dolor de la Shoah, el salir de aquí para allá, viste, y entrar en espacios y en campos, el dolor, o sea, simbolizaba el dolor. Y la música cambiaba en otra música que era la música de Éxodo, y entraban con gente vestida de blanco, con telas blancas, como era el agua y el mar, y los que estaban de negro, que eran los sobrevivientes, entraban entre las olas y el agua los llevaba en una navegación a Israel, y llegar y levantar la tierra y mirarla y olerla y salir de un espacio de muerte, llegando a un lugar de vida. Esa es una de las coreografías que armé otras que llama o en otras estaciones, que era una analogía entre el ciclo de la vida de una persona y el ciclo de la vida en la naturaleza. Esto de armar, de escribir, de dibujar coreografías con todos los movimientos, ¿te nació de tu experiencia o te dedicaste a estudiar coreografía? No, estudié composición coreográfica y... ¿Eso acá ya? Eso acá y allá. Estudié composición coreográfica. Igual lo que nosotros sabíamos, hay un lenguaje de la danza, ¿entendés? Un tipo que llamaba, un ingeniero alemán, Laban, hizo toda una escritura, yo no la manejo, se llama Laban Notation. Entonces el tipo podía escribir en un papel. Nosotros acá, por lo menos yo, en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, fue armar cuadrículas y viste, la que ellos hacías una X para la chica, un redondel para el muchacho, y vos ibas armando. Primero, a mí lo que me pasaba, necesitaba escribir el guión coreográfico,
tenía que elegir porque a mí me marcaba y me mostraba por dónde iba a caminarlo. Y después empezaba con el tema de los pasos. Y después de todos los pasos empezaba con el movimiento y el espacio, y cómo trabajarlo y cómo armarlo. Algunas cosas estaban muy pensadas de arranque y otras cosas que están muy ligado eso al arte, en una cosa de casualidad, en un movimiento casual se cruzaba un grupo con el otro y en lugar de chocar, para no chocarse, se cruzaban pero rasando y formando algo. Yo decía, esto es bárbaro. Y esto fue de casualidad, porque fueron para no lastimarse. Era una casualidad. Pero yo lo tomaba, a mí me hacía muy bien, lo tomaba y lo integraba. Vamos a hacer una tanda, te pido que te quedes, pero esto que dijiste, estos grupos que formaron algo, tiene que ver con algo que te quería preguntar para después. ¿Qué espera el coreógrafo o el bailarín del público? Porque las cosas que ustedes ven e imaginan no siempre lo entiende. ¿Qué es lo que espera del público? Hacemos una tanda y seguimos hablando con Alex Kurland aquí en Conversaciones que Inspiran. LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran con la conducción de Claudio Abruj por FM High 96.3. Seguimos en Conversaciones que Inspiran, seguimos en este día domingo, donde estamos disfrutando la conversación con Alex Kurland, con su historia, su trayectoria, su entrega, y cómo él nos hace vivir esa alegría de lo que él disfruta con la danza. Y yo le preguntaba en función de lo último que él comentaba, el coreógrafo imagina, dibuja, ve cosas que el público común, salvo que el entendido, no llega a verlo. ¿Qué es lo que espera del público una vez que se pone en escena un baile, una coreografía, una escena? Yo no voy a hablar en general, voy a hablar lo que a mí me pasa. En general, cuando uno quiere hacer o cuando uno hace una obra y compone una obra y la pone en escena a la gente, muy poca gente entiende lo que el coreógrafo quiso hacer. Pero aparece algo que es mucho más interesante, que ellos interpretan lo que ellos vieron y lo hacen propio. A mí eso es algo que me encanta y me moviliza profundamente, porque cada uno toma lo que ve y lo hace propio en base a su propia historia. Son las emociones que se ponen en juego. Son las emociones, o sea, creo que el movimiento, que la danza, hubo muchos cambios en la danza. Aparece primero la danza clásica, que tenía toda una estructura, en Francia, Rusia, todo, y se va mutando y aparece una danza que es un ballet moderno, de un tipo que se llama Nover, Jean-Pierre Nover, que
viste, él cuando, viste, trae todo eso y pone una parte de un ballet que moderno, ya no era todo tan rígido. Y después pasa a la danza contemporánea. La danza contemporánea, nada, tiene libertades, sin perder técnica clásica, pero tiene libertades que no tiene lo otro, no son obras ya, bien que te pasa de acá a acá y te pasa de acá a acá, el Lago de los Cisnes lo hizo, y no, empieza a tener, por ejemplo, aparecen coreógrafos que influyeron también en lo que tiene que ver con los coreógrafos del área de Ricudim. Entonces vos tenés Maurice Béjart, que fue el ballet del siglo XX, él fue el creador del ballet del siglo XX, de lo personal uno de los genios coreográficos del siglo XX. Y si uno se acuerda de la película Los unos y los otros, Claro. termina con el bolero de Ravel y estaba Jorge Don bailando. Esa coreografía para mí es maravillosa, y así como hizo esa, hizo muchísimas que eran rupturas a toda la concepción coreográfica, y de aparte de Maurice Béjart aparece Alvin Ailey, que trabajaba con un ballet que era toda una compañía afroamericana, y todas sus coreografías estaban muy ligadas a la historia de la colectividad y afro y las músicas y cosas, y de lavar la ropa en el río y todo, pero nunca se perdió dentro de lo contemporáneo la técnica clásica, porque era lo que hacía que el bailarín pueda ser un buen intérprete. Lo que pasa es que la danza empieza a tener una cosa que es mucho más emocional e interpretativa. Es la historia que se cuenta, siempre fue así, pero aparece que Isadora Duncan rompió con toda la estructura de lo que era la danza moderna. Entonces ella hacía y se ponía a bailar y improvisaba incluso dentro del mismo espectáculo, hacía lo suyo, y que a la otra función hubiera hecho, hacía otra cosa. Pero impactaba en ese momento con la música, con la grafía, lo que ella quería, algo, es la emoción, es la relación del público con el artista. Y me parece que eso es lo que uno espera, a mí me pasa en especial, lo que uno espera del público, que pueda conmoverse más allá de la interpretación que lo da, que seguramente va a ser distinta a la mía, pero va a ser tan valiosa como la mía en ese proceso. Yo fui siempre muy malo para bailar, inclusive cuando me hacían bailar en el Yule, pero me encantaba ver, me emocionaba y me gustan hasta el día de hoy escuchar las viejas canciones, músicas israelíes, me gusta, y sería bueno que se busquen los mecanismos que la gente joven, sobre todo los chicos, vuelvan a sintonizar, a empatizar con esa música que es parte de la identidad de cada uno. Te propongo algo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Ahora en Conversaciones que Inspiran, el ping-pong de preguntas y respuestas. El ping-pong es muy breve, es muy fácil, es para conocer más al personaje que está detrás de la persona. Alex Kurland. Kurland, ¿el apellido de dónde viene? Kurland, el apellido viene de Białystok, Polonia. ¿Y significa, sabes? No. No, hay una península en Dinamarca que es la península de Curlandia, pero no, yo pregunté y averigüé si tenía algo que ver con nosotros, y no. Mi mamá nació en Argentina, pero mi papá nació en Białystok. ¿Y llegó en qué año? Y llegó acá en el... ¿Antes de la guerra? Antes de la guerra, sí, a ver, sí. El cumpleaños en 1929, él nació en el 29 y llegó poco antes de la guerra. Poco antes de la guerra. ¿Sos lector? Soy lector, sí. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿O qué leíste recientemente? No, ahora estoy leyendo especialmente algo que tiene ligado a la historia de la danza, ¿viste? Lo de Maurice Béjart es porque estoy trabajando sobre un material de él que me parece muy interesante. ¿Novelas, biografías, historias? No, novelas no estoy leyendo mucho. Estoy más que nada con un trabajo coreográfico, viste, de personalidades y de profesionales. Hay toda una movida que, bueno, con la pandemia, viste, que te empezaste a leer, viste, todos artículos de cómo trabajar este tema del encierro y todo esto. Hablaste de la película Los unos y los otros. Te pregunto, ¿sos
¿Sos amante del cine? Me encanta el cine y me encanta el teatro. Fui a ver justamente este viernes que pasó, ya me voy a acordar cómo se llama una obra en el Picadero, el Teatro Picadero, ¿cómo se llaman los que imprimen, los impresores? Ajá. Impresionante. Los impresores. Sí, en el sí. Picadero. Bueno, vamos a ir a verla. Es recomendable. Es impresionante, me encantó. ¿Qué me encantó. ¿Qué tipo de música preferís? ¿Qué tipo? Me gusta mucho el rock sinfónico, mucho. Me gusta alguna música del rock nacional, no todos los compositores rock nacional. Spinetta para mí es como, lo tengo como algo muy especial, me parece que la profundidad... ¿Y estás actualizado con los nuevos grupos que hay? No con todos, escucho la música, no con todos, pero viste, me parece que el rock de los 60 tuvo una magia y una profundidad, y dentro, no todos los compositores y músicos fueron igual, pero me parece que a mí de lo personal Spinetta fue maravilloso, Charlie fue maravilloso, Lito Nebbia, son... Marcaron una época. Yo los escucho ahora, yo los escucho ahora, y yo escucho, hay un tema de Spinetta que se llama Barro tal vez, que si yo canto lo que siento, no, lo hizo cuando tenía 15 años ese tema. Yo digo, ¿cómo un pibe de 15 años puede pensar esto? ¿Entendés? Con esa brillantez, con esa la prosa, a mí me Luciano encanta. Stillman, que está del otro lado y que es nuestro productor, es un fanático del rock, un gran conocedor, se estaba viendo con lo que estás contando en este momento. No, o sea, yo tengo así viste, me parece que así como siempre hay uno tiene gente en la cual apoyarse. Me parece Siempre que son los modelos, son los que nos los marcaron. modelos esos fueron generando, pocos aparecieron con esos estilos tan especiales, ¿entendés? Yo vi que hay muchísimos cantantes que son maravillosos intérpretes y que cantan y te penetran en el alma, pero como compositores de verdad que no conozco muchos como toda esa gente que apareció en ese momento. Cuando aparece Box Day, que arma la Biblia. Yo monté una coreografía sobre el Génesis con la Biblia de Box Day. Cuando todo era nada, el principio. Yo decía, es buenísimo esto, es buenísimo. Bueno, esas cosas me encantan. Y Box Day hacía recitales en quintas. Sí. Antes de llegar a los teatros. Sí. De nuevo, hablaste de Spinetta, cantaste, se te llenaron los ojos de brillo. Hablaste de Box Day, cantaste, tocaste el bajo con ellos y cantaste. Así que eso me lleva a esto. El día más feliz de su vida. Ahora, en Conversaciones que Inspiran. Nos conocemos hace años y tenemos el mismo criterio, no somos visuales y nos gusta disfrutar y reconocemos las cosas. Y vos estás contando y nos haces vivir todos esos momentos. Pero bueno, si te tenés que rescatar con la música, o con la vida, con todos tus trabajos, el día más feliz. Mira, voy a empezar por lo más fácil. Los 2 días más felices de mi vida fueron cuando nacieron mis hijos. Claro que sí. De hecho, yo hice trabajos dedicándolos a ellos. ¿Hiciste y también, trabajos? Sí, dedicándoselos a ellos y a mi esposa también. Hace mucho tiempo, con una amiga que bailaba conmigo, armé y cuando con Claudia hablábamos de la posibilidad de quedar embarazados, armé una coreografía de pareja que se llamaba A Claudia, la creación de un hijo más chico. Y bueno,
la coreografía hablaba de eso, y éramos nosotros dos. Y en ese momento se lo mostré a Carol, que era la directora de Arkeinu, y había otro tipo que también un maestro de acá, trabajaba en una técnica llamada Graham, Freddy Romero, un venezolano moreno, así, tipo. Entonces cuando con Lili, que era mi compañera, con la cual había armado esa obra, les preguntamos qué les parecen, y primero dijimos si lo podíamos mostrar. Entonces cuando ellos se fueron y lo vieron, estaban ahí y lo vieron, viste, Freddy se acercó y nos abrazó, y Carol dice, esto va a ir en ahora que tenemos la actuación de Arkeinu, vamos a hacerlo, esta cosa. ¿Viste? Bueno, claro. Lo hicimos. Lo que pasa es que ese lugar era un lugar de religioso, había mucho Lubavitch y todo, no porque esté mal, esté bien, pero obviamente porque la coreografía tenía que ver con un encuentro físico que engendraba un hijo, ¿entendés? O sea, desde un espacio muy estético, ¿entendés? No. Y cuando terminó, en diarios que sacaban de Lubavitch, decía que hay una pareja que hizo un barrio pornográfico, que yo, pero ese fue. Y después, las otras veces que yo me sentí en obras fue cuando trabajaba mucho y pasaba temas que tenían que ver con lo judaico a público que no era judío. A mí eso me generaba, cuando yo montaba algo y lo hacía para cosas que eran dentro de la comunidad, ya sabía, más o menos, ya sabía lo que iba a pasar. Pero hacer una obra o algo para gente que no es judía, cuando yo volví... También brevemente una. Sí, yo volví de Marcha por la Vida, que viajé acompañando a los chicos del Colegio Tarbut. Y para mí fue... Eso es un viaje por los campos de concentración, etcétera. Cuando volví yo estaba muy, muy impactado. No es lo mismo leerlo, conocer, cantar, que estar ahí adentro. Todo lo que le hicimos ahí es eso. Cuando volvimos, yo pasé por las divisiones de los pibes que estaban en ese momento en cuarto año y les dije que escribí una obra en base a las vivencias sobre la Shoah, el tema y todo esto y cómo esto impactaba, etcétera. Y le ofrecí a chicos de allá si querían participar. O sea, ellos tienen que saber que iban a haber ensayos una vez a la semana, de 3 horas, fuera de horario escolar, o sea, nadie zafaba de no voy a poder, porque... Y lo hice una obra de teatro la hice, se la presenté al municipio de Vicente López, la tomaron e hicimos 2 funciones diarias, 11 funciones para todas las escuelas secundarias de Vicente López que no eran judías. Y cuando terminaba la obra, los actores, que eran los mismos chicos adolescentes que estaban en 5º año, con los otros adolescentes que estaban mirando, eran preguntas y respuestas. El público adolescente le preguntaba al otro, al profe, digamos, no al profesional, sino al actor adolescente, toda la temática de la Shoah. Pasaron 3.000 chicos ahí. Y para mí fue muy movilizante esta anécdota feliz, este momento feliz, da pie y responde lo que yo decía. Hay posibilidades de pensar forma distinta desde las instituciones de la comunidad judía de cómo educar para combatir el antisemitismo. Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final en Conversaciones que Inspiran. Primero, Alex, agradecerte este tiempo que voló, emotivo y divertidísimo, y siempre dejo para el final la palabra al invitado. Antes de dártela, quiero hacer mi reconocimiento y mi homenaje. Vos lo conociste, falleció la semana pasada el rabino Felipe Yaffe, que fue un maestro para muchos en muchos lugares, un lugar destacadísimo en el ámbito religioso, en Bet Hillel, que fue su comunidad, en el seminario rabínico. También deja un buen recuerdo a los veteranos de Malvinas judíos, porque él fue uno de los que viajó hacia el sur, no pudo llegar a Silas, pero estuvo con los combatientes, así que mi saludo a la familia, mi saludo a toda la comunidad y mi recuerdo para él. La última pregunta.
qué es la danza y qué nos trae la danza. Yo te puedo decir, no es muy complicado y no quiero que suene a cliché. Para mí la danza y el arte es mi vida. Yo soy el arte soy yo. No podría vivir sin eso. O sea, no hay nada que me pase y que cuando esté mirando alguna situación no pueda vincularla artísticamente con algo. Y mi visión de la vida está muy ligada al arte. Y vale la pena vivirlo, ¿no? Vale la pena vivirlo, sin dudarlo. Alex, mil gracias, me encantó. No, gracias a vos, Claudio. Y vamos a seguir hablando. Amigos, terminamos otra entrega de Conversaciones que Inspiran y realmente inspirados en este último mensaje. En toda la conversación con Alex, vale la pena vivir el arte, encontrarnos en la música, en la expresión corporal, el encuentro, porque la danza es encuentro, es abrazo, es empatía, es alegría, es compartir, es soñar juntos. Nos encontramos, Dios mediante, el domingo que viene aquí en Conversaciones que inspiran, esperando, por eso fue el error, esperando que realmente los rehenes ya estén de nuevo en casa, en este operativo, volver a las fronteras. Gracias por acompañarnos, soy Claudio Abruj, nos vemos el domingo que viene.